Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos la noche de hoy en esta otra charla del eje mixto. Como venimos hablando de procedimientos que todos como médicos generales y todos los que queremos futuros cirujanos debemos conocer y saber. El día de hoy nuestra compañera Natalia Sánchez de quinto semestre va a estar hablando de catéter venoso central. En un rato enviaré por el chat un link para que vayan enviando sus preguntas o si quieren al final de la charla levantar la mano o mandarla por el chat, como ustedes deseen. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Natalia, te doy la palabra y nuevamente gracias a todos por acompañarnos. Listo, muchas gracias María Paula. Entonces, buenas noches para todos. Mi nombre es Natalia Sánchez, estoy en quinto semestre y el día de hoy vamos a hablar de catéter venoso central. Entonces, esas son las referencias, principalmente este libro y los 3 artículos que se ven en la pantalla. Y ya para comenzar, vamos a tener que un catéter venoso central es un tubo largo, delgado y flexible que va a ser utilizado para la administración de medicamentos, nutrientes o derivados de la sangre. Es considerado como la piedra angular de la reanimación y los cuidados críticos debido a que nos facilita la intervención e inserción de dispositivos como los catéteres de arteria pulmonar, plasmaféresis, hemodiálisis, la cánula de soporte vital extracorpóreo y el filtro de vena cava inferior. Este procedimiento está indicado en accesos venosos periféricos inadecuados, en infusiones venosas periféricamente incompatibles o irritantes, como lo son la administración continua a largo plazo, principalmente de vasopresores o quimioterapia, para la monitorización hemodinámica, ya que nos va a permitir medir la presión venosa central, la saturación de oxihemoglobina venosa, los parámetros cardíacos a través de un catéter de arteria pulmonar, y también en terapias extracorpóreas, debido a que estas van a requerir un gran calibre para soportar el alto flujo. Para las contraindicaciones de este procedimiento vamos a tener absolutas y relativas. En cuanto a las absolutas vamos a tener la infección que recubre la vena diana. La vena diana es la vena escogida para la inserción de este catéter, la trombosis de la misma y la inserción de un catéter impregnado con antibiótico si el paciente es alérgico a este. En cuanto a las relativas tenemos celulitis local, anatomía local distorsionada como se ve acá en la imagen, la fractura de clavícula nos puede alterar principalmente la anatomía de la vena subclavia, y las afecciones predisponentes a trombosis de las venas centrales como las vasculitis y la canulación previa. Para los tipos de catéteres tenemos no tunelizados, que van a ser insertados vía percutánea y son considerados como un acceso venoso temporal. Existen una especialización de estos catéteres que son para infusiones a largo plazo, y estos lo que hacen es contener una válvula que limita el reflujo de sangre con el fin de la prevención de infecciones, oclusiones y trombosis. Estos en Colombia no son muy frecuentes, es importante tener eso en cuenta. Este tipo de catéteres pueden tener lúmenes simples, dobles, triples o cuádruples, por los cuales se van a inspirar o infundir líquido, y se considera como el lumen principal, el más confiable para la extracción de sangre debido a su menor probabilidad de succionar la pared de la vena. También tenemos catéteres implantados en los cuales están los tunelizados, que lo que hacen es que atraviesan la piel haciendo un túnel subcutáneo entre la vena y el sitio de salida en la piel. El túnel se refiere a un paso corto que hace el catéter desde el sitio de entrada de la piel a la punción venosa como tal. Este tipo de catéteres pueden tener un mango, como se ve acá en la imagen, el cual sirve para anclar el catéter a su lugar, ya que facilita el crecimiento celular alrededor de este y limita la entrada de microorganismos. También estos principalmente se usan para la hemodiálisis crónica y la plasmaféresis, ya que estos lúmenes están diseñados para el intercambio de grandes volúmenes a velocidades de flujo elevadas. Tenemos los Hickman, el Quinton Majorcar y el Medcomp. En Colombia los más usados son los Majorcar. También tenemos los totalmente implantables, que son dispositivos que van a pasar desde la vena canulada debajo de la piel y se van a conectar a un puerto de infusión subcutáneo. Estos principalmente se colocan en la parte superior del tórax, como se ve acá. Sin embargo, también pueden ubicarse en el miembro superior, en la pared abdominal y en la extremidad inferior. En esta categoría se encuentran los Portacat, el Bard Port, Bower Port, el Infusa Port y el Mediport. También tenemos catéteres recubiertos e impregnados, principalmente con antimicrobianos o heparina,
Los que vienen recubiertos con antimicrobianos vienen principalmente con clorhexidina sulfadiazina de plata y minociclina rifampicina. Sin embargo, estos catéteres tienen ciertas limitaciones, como lo son el riesgo de la anafilaxia y la aparición de microorganismos resistentes. Se utilizan principalmente esta marca, que es el Arrow, y los que vienen con unión heparina, lo que buscan es la prevención de la trombosis asociada a este catéter. Para continuar con los accesos de canulación, tenemos el acceso yugular, el cual nos va a permitir la inserción de dispositivos venosos tanto temporales como permanentes, facilitando la monitorización hemodinámica, la administración de líquidos, medicamentos y nutrición parenteral. Sin embargo, este acceso está contraindicado en coagulopatías, en accesos previos y en alteración de la anatomía local. Para la subclavia también es muy útil para los dispositivos temporales y permanentes, debido a que su tramo va a ser más corto, va a ir directamente a la aurícula derecha, pero hay que evitar los catéteres de hemodiálisis debido a su alta tasa de estenosis. Este acceso va a estar contraindicado en coagulopatías, en alteración de la anatomía local, en pacientes con desfibriladores internos o marcapasos permanentes. En el acceso femoral vamos a tener un sitio de acceso alternativo debido a la alta frecuencia de trombosis venosa profunda en comparación con los otros dos mencionados, y este acceso se va a preferir en casos de coagulopatía o emergencia. En cuanto a las recomendaciones del procedimiento, debemos tener en cuenta que el tamaño del lumen a insertar debe coincidir o debe ser adecuado para la terapia que va a requerir nuestro paciente. La longitud debe ser suficiente para alcanzar la unión de la vena cava y la aurícula derecha, y se debe tener en cuenta los puntos de referencia anatómicos externos del paciente, que los vamos a ver un poco más adelante. Los catéteres 7 French de 20 centímetros son los más utilizados en adultos, y tener en cuenta que tanto para las diálisis como para las reanimaciones debemos utilizar catéteres de mayor calibre. Algo muy importante que no se nos puede olvidar es el consentimiento informado por escrito. Nosotros como médicos deberíamos ir a hacer el acompañamiento del paciente, informarle acerca del procedimiento del paso a paso y asimismo poder resolver las dudas del paciente y de su familia. Posteriormente, pues una asepsia y una antisepsia, el lavado de manos quirúrgico y los elementos de protección personal. Entonces, ¿qué vamos a requerir para este procedimiento? Debemos tener en cuenta la clorhexidina y las apósitos estériles, la guía alámbrica, el catéter como tal, la sutura, el bisturí, la jeringa del anestésico local, la aguja de venopunción con su respectiva jeringa, el dilatador y los aseguradores del catéter. También el apósito estéril. En cuanto a la preparación, vamos a tener que comenzar con la selección del sitio de inserción. Se van a preferir principalmente los sitios de la subclavia y de la yugular interna debido al bajo riesgo, la baja tasa de infección y complicaciones mecánicas asociados, y se debe tener en cuenta los reparos anatómicos del paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el triángulo de Sedilot, el cual va a estar conformado por las cabezas del esternocleidomastoideo y la clavícula. Aquí se va a facilitar la confluencia de la vena yugular con la vena brachiocefálica o innominada para facilitar la canulación, tal y como se ve acá. Posteriormente, debemos pasar a esterilizar el área. Se usa clorhexidina de 0,5% en movimientos circulares de centro a la periferia. Y debemos recordar que la clorhexidina actúa por contacto, por lo cual debemos estar ejerciendo ese movimiento por aproximadamente 60 segundos. Debemos tener en cuenta que para este procedimiento se usa la posición de Trendelenburg en pro de evitar embolia grasa, y la cabeza de nuestro paciente debe estar girada a 45 grados desde el lugar de la canulación. Se va a preferir el lado derecho debido a que este tiene mayor diámetro. Posteriormente debemos realizar un barrido con el ultrasonido, identificando la vena y la arteria con una presión suave con el transductor en la vena. Esta debe colapsar, y así pues la ultrasonografía también es el gold estándar de este procedimiento debido a que nos ayuda a identificar anomalías anatómicas de los pacientes y pues así evitar la punción de la arteria. Posteriormente se debe anestesiar. Se usa lidocaína al 1% sin epinefrina de 1 a 1.5 miligramos sobre kilogramos,
y en caso de ansiedad del paciente se da una benzodiazepina de corta acción a dosis bajas. Una vez anestesiada el área, se procede a insertar la aguja, se utiliza una de calibre 18G y se va a insertar ligeramente superior al vértice del triángulo mencionado anteriormente. Esta aguja debe ir en dirección de 30 a 45 grados a medida que se avanza en dirección ipsilateral al pezón del paciente. Una vez en la vena, lo ideal es aspirar sangre. Si no sale, es posiblemente que hayamos atravesado la vena, por lo cual se retira un poco y se vuelve a intentar. Y se confirma con el ultrasonógrafo. Acá vemos la aguja en un corte longitudinal y acá en uno transversal, acá se puede ver. Posteriormente vamos a sujetar la aguja con cuidado para poder soltar la jeringa y se va a introducir la guía metálica en la aguja para posteriormente introducir la guía totalmente. Recordamos que la guía debe introducirse sin resistencias y es posible que se puede llegar a presentar una alteración en el ritmo cardíaco. Si esto pasa, podemos retirar un poco la aguja hasta que la guía, hasta que se normalice y podemos seguir avanzando. Una vez la aguja la guía está adentro, podemos retirar la aguja, dejando la guía en su lugar y posteriormente realizar una incisión de 1 a 2 milímetros en el sitio de la punción. Es importante no exceder esta medida debido a que podemos ocasionar un sangrado una vez insertado el catéter. Posteriormente a esto se va a insertar el dilatador. El dilatador debe insertarse en movimientos circulares y lo que hace el dilatador es atravesar tejido celular subcutáneo y músculo para posteriormente poder correr el catéter a través de la guía mediante la técnica de Seldinger. Una vez el catéter está insertado, a medida que va avanzando con el catéter, se debe ir retirando la guía. Y una vez establecido el catéter, debemos confirmar el retiro total de la guía y confirmar el retorno de sangre y de la permeabilidad de los catéteres mediante una infusión de solución salina, como lo están viendo en la imagen. Posteriormente se fija el catéter mediante suturas y se aplica el apósito estéril de Gader, que es el que está acá en Colombia. Para la técnica Seldinger tenemos que insertar la aguja de perforación en la vena diana escogida con o sin la ayuda de la guía ultrasonográfica. Posteriormente se va a insertar la aguja, se pasa la guía metálica a través de esta y la aguja se retira mientras se mantiene la guía metálica en la posición y se pasa el catéter venoso central a través de esta. Una vez en posición, el catéter se va a retirar totalmente la guía y se confirma el posicionamiento adecuado del catéter. Este se va a confirmar con la radiografía de tórax tras la colocación y se debe hacer la descripción quirúrgica del procedimiento. Debemos recordar que la punta del catéter debe estar posicionada en la vena cava superior. Entonces, pues vamos a ver un poco el procedimiento con este video. ¿Me pueden confirmar si lo During the escuchan, por placement favor? of the line, any assistant or observer should Sí, feel lo escuché súper empowered bien. to halt the procedure if there is a break in sterile technique. Confirm the needle insertion site again. Generally, it is at the apex of the triangle, just lateral to the carotid pulse. During needle puncture, palpation of the carotid artery can be maintained with the non-dominant hand. In a patient who is awake or minimally sedated, the skin should be infiltrated with a local anesthetic, such as 1% lidocaine, with a 25-gauge needle to help minimize pain on insertion of the catheter. Using the insertion needle, approach the site at a 45-degree angle from the coronal plane, with the long axis of the needle directed toward the ipsilateral nipple. Puncture the skin at the apex of the triangle at the medial border of the sternal head of the sternocleidomastoid muscle, entering just lateral to the carotid pulse. Advance the needle while applying gentle suction to the syringe. Continue to aim toward the ipsilateral nipple at a 45-degree angle to the skin, avoiding penetration into the deep tissues of the neck. Typically, the vein is accessed at a depth of less than 1/2 inch, or 1.3 centimeters. When using ultrasonography, watch for the shadow of the needle to appear on the image. The needle can then be followed into the vessel.
sonograms. When the internal jugular vein is entered, a flash of venous blood is obtained. Because of the collapsibility of the vein, this commonly occurs while the needle is being withdrawn, which tents the vein. Once the needle has entered the vessel and steady blood return has been obtained, maintain a steady position of the needle with the non-dominant hand while gently removing the syringe. Dark, non-pulsatile flow confirms access to the vein. Once the needle is in the vein and free flow of blood has been obtained, employ the introducer. Using the introducer, advance the curved end of the guide wire through the needle. An assistant should watch the monitor, looking for signs of arrhythmia during advancement of the guide wire. Arrhythmias indicate that the wire has reached the heart. If arrhythmias occur, withdraw the wire slightly until they cease. After the guide wire has been inserted, withdraw the needle, leaving the guide wire in place. As the needle exits the skin, be sure to grasp the guide wire at the skin. At this point, only the wire remains in place. Using an 11-blade scalpel, make a small superficial incision at the entry point of the wire to facilitate passage of the dilator through the skin. Be careful not to cut the wire. Place the dilator over the guide wire, being certain to maintain control of the wire at all times in order to prevent a wire embolism, and advance the dilator 1 to 2 centimeters by holding it close to the tip and rotating it. Be careful not to introduce a bend or kink in the guide wire. Remove the dilator, anticipating increased bleeding. Maintain a grasp on the wire. A 4x4 gauze pad can be applied to the insertion site to minimize blood loss. Once again, only the wire remains in place. Now, feed the catheter over the guide wire, being certain to maintain control of the external end of the wire before advancing the catheter through the skin. This usually requires that the wire be pulled slightly out of the patient until the external end of the wire extends out of the catheter hub and can be grasped. While grasping the external end of the guide wire, advance the catheter over the wire using a rotating motion. If resistance is met, the track may not have been adequately dilated. Remove the catheter and try again to insert the dilator. Insert the catheter to a depth that places the tip at the junction of the superior vena cava and the right atrium. Remove the guide wire and check for blood return in all ports. Flush all ports, place caps on the hubs, and secure the line in place. Apply a sterile dressing. Obtain a chest X-ray to assess for proper placement and to assure that no hemothorax or pneumothorax has occurred. All sharps should be properly. Listo. Entonces, continuando las complicaciones asociadas a este procedimiento, tenemos las inmediatas y las tardías. Inmediatas tenemos sangrado, punción arterial, arritmias, embolia gaseosa, lesión del conducto torácico, malposición del catéter, neumotórax o hemotórax. Principalmente se va a presentar es el neumotórax. En cuanto a las tardías, tenemos infecciones, trombosis venosa profunda, émbolos pulmonares, estenosis venosa, mal funcionamiento del catéter, migración del catéter, embolización del mismo y la perforación del miocardio y la lesión nerviosa. También las podemos dividir en infecciosas, el cual va a ser una infección local que va a viajar y va a colonizar el exterior, o una colonización central seguida de una infección vía intraluminal o una siembra hematógena. Para esto vamos a disminuir el riesgo mediante los catéteres impregnados con antimicrobianos, como los veíamos anteriormente, debido a que disminuyen la tasa de infección. Tenemos también las mecánicas, que van a ser la punción arterial, el hematoma, el hemotórax, el neumotórax, las arritmias y la ubicación inadecuada del catéter. Estas complicaciones se asocian principalmente al acceso mediante la vena femoral, y las trombóticas, que de por sí el catéter venoso central tiene un riesgo aumentado de trombosis venosa, y pues esto aumenta el riesgo de tromboembolismo. Ya para finalizar, las complicaciones infecciosas, tenemos que los principales microorganismos son los estafilococos coagulasa negativos en más de un 50%, el estafilococo aureus, los bacilos gram negativos, como las enterobacterias, las pseudomonas aeruginosa y los no fermentadores, y la candida albicans en menor proporción.
Para los catéteres venosos percutáneos permanentes, como lo son los de oncología, la colonización principal va a ser dada por bacilos gram negativos. Y debemos recordar que el uso de catéter venoso central se asocia a una tasa mayor de septicemia y shock séptico. ¿Cómo disminuimos estas complicaciones? Mediante un uso adecuado del catéter, es decir, una vez terminado de realizar el procedimiento, limpiar los lúmenes como se veía con una infusión de solución salina y evitar el mal uso de estos, es decir, tocarlos por personal no autorizado, sin asepsia y antisepsia adecuada y demás. Y listo, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto, Natalia, Sí, muchísimas gracias por dale, tan María Pau. excelente revisión. Sí, antes de seguir con las preguntas, em, pues veo que entre los participantes nos acompaña el doctor Euskadi López, nos acompaña también Felipe Buitrago, que creo que ya no nos acompaña, bueno, pero nos acompañaba, el cual es pues el tutor actual de cirugía general, y el doctor Polanía. Entonces, doctor Euskadi, doctor Polanía, no sé si quieran tal vez comentarnos algo antes de comenzar con las preguntas que tenemos. Bueno, muy buenas noches a todos. Lo Buenas primero, noches, doctor. felicitar. Buenas noches, María Pau, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, doctor, entonces, muchísimas gracias. Gracias por dale, acompañarnos. no, para nada. Primero, felicitar a la doctora Natalia, la revisión que acaba de presentarles. Creo que ha sido bastante completa, además de que el tema era solo catéter venoso central, pues alcanzó a tocar cosas de catéteres de acceso periférico, catéteres implantables. Creo que fue una muy buena revisión, Natalia. Muchas felicitaciones por la presentación. Y pues nada, aquí atento a las preguntas que tengan y colaborarles con la solución de esas preguntas. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí tenemos una pregunta para, Natalia. La pregunta es, en la práctica clínica, ¿cuál es el tipo de catéter que tiene menor tasa de infección? Bueno, pues creo que todos estamos de acuerdo que todo procedimiento invasivo tiene su riesgo, es decir, que ningún catéter está considerado totalmente como totalmente libre de riesgo de infección, debido a que es la principal causa, pues, de complicaciones de este tipo. No sé si los doctores me pueden ayudar con otra opinión. ¿Qué opinan? Pues obviamente lo que tú mencionabas en la presentación, Nata, el catéter femoral, por su ubicación cerca de la región genital, pues es el que tiene mayor tasa de infección, ¿de acuerdo? De los catéteres a nivel del cuello, el subclavio parece ser el que tiene menos tasa de infección. Y pues obviamente todo paciente crítico puede tener posteriormente complicaciones de sus riñones. Por lo tanto, la vía de la yugular debería quedar libre para ese catéter temporal para una posible hemodiálisis. Entonces, en resumidas cuentas, pues lo recomendable, lo que se ve más en las unidades de cuidado intensivo es la inserción de un catéter subclavio más que el yugular como tal, pero igual, como les digo, eso más depende del cuidado que se le tenga al momento de la inserción y todo el cuidado posterior del catéter, las medidas también de cuidado del paciente como tal, de que no vaya a manipularlo él mismo, cosas como eso. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Se ha usado antibiótico terapia profiláctica para este tipo de procedimientos? Y en ese caso, ¿qué régimen? Tú eres la dueña, vale.
Pues en realidad en los artículos que yo estuve revisando no encontré algo de antibiótico terapia profiláctica, debido pues lo que les comentaba la charla, ya que se puede asociar a microorganismos resistentes a antibióticos. Entonces debemos tener en cuenta el uso apropiado de antibióticos en nuestra práctica clínica. Obviamente, esto no es un procedimiento que requiera profilaxis antibiótica para hacer la colocación del catéter venoso central. Lo que sí hay que tener claro es que una de las comorbilidades grandes que tiene un paciente en una unidad de cuidado intensivo es el implante de estos catéteres. Entonces, cuando uno revisa toda la parte de sepsis asociada al catéter y la morbilidad que asocia, la mortalidad que se asocia a ella, pero obviamente uno pensaría en esas coberturas antibióticas de manera temprana, pero en realidad no se ha demostrado que eso, digamos, disminuya la posibilidad de que el paciente se infecte. O sea, no hay que utilizar ningún tipo de profilaxis antibiótica, pero una vez demostrada un foco infeccioso, sí puedes utilizar a través del catéter, colocar los antibióticos que se correspondan de acuerdo al foco de infección que se sospeche por parte del médico. Listo, gracias Natalia, gracias doctor Euskadi. Hay otra pregunta. Dice, ¿por qué se elige el catéter peritoneal para hemodiálisis y no un catéter subclavio o yugular? Ok, y esa pregunta creo que se sale un poco de lo que Nata estaba revisando. Un catéter peritoneal no es la primera opción para un paciente en hemodiálisis. El paciente que entra a terapia de reemplazo renal, que es esta cuestión de la hemodiálisis, el primer paso es un catéter Majorca, pero temporal, no es un catéter tunelizado. Ese primer paso que se hace es colocarle un catéter temporal, se inicia la terapia hemodialítica por encima de una terapia peritoneal. O sea, cuando un paciente ya, digamos, no está en su fase aguda de que cayó digamos, en un estadio 5 de falla renal, así de forma súbita, sino que es un paciente que viene progresando de estadio 2 al estadio 3, y uno lo puede ir como entrenando a lo que va a ser su terapia peritoneal, ya es otro cuento. O sea, pero generalmente lo que sucede con el paciente crítico, que de forma, digamos, rápidamente progresiva llega al estadio 5, es que les implantamos catéteres temporales tipo Majorca para iniciarles hemodiálisis, no diálisis peritoneal. Perfecto, doctor. Mil gracias. Entonces, bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien que tenga alguna pregunta más quiera levantar la mano o enviarla acá por el chat. Pues si no, de lo contrario, damos... no. María Valeria, sigue. O quieres mandarla por el chat, como tú prefieras. Doctor, no sé si nos podría hablar un poco más de ese catéter temporal que se usa antes del peritoneal en los pacientes con falla renal. Pues que necesitan... El catéter temporal es un catéter de gran volumen, de gran diámetro, perdón. La marca más conocida en Colombia es el Majorca. Básicamente se utiliza la subclavia, la yugular. Se hace el abordaje a través de la yugular hasta la cava superior, y como son de gran volumen, estos catéteres temporales de hemodiálisis se permiten conectar rápidamente al paciente a la máquina y al filtro de la máquina, haciendo pues la extracción de la sangre del paciente, pasarla a través del filtro y regresarla de alguna manera ya purificada hacia el paciente. Obviamente esas sesiones de hemodiálisis pues van a tener tiempos variables. Cuando se estandariza, digámoslo así, el paciente se somete generalmente a 2 horas de terapia dialítica de forma interdiaria, pero en la fase aguda puede incluso ser de forma continua durante 24 horas. Por eso es más, digamos, en una fase aguda, así que el paciente está crítico, no se recurre directamente a la terapia peritoneal, sino a una hemodiálisis directamente con un catéter temporal. Muchas gracias, doctor.
Ok. Bueno, perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, al parecer no. Entonces, Natalia, mil gracias por tan excelente presentación. Muy buena la revisión, súper completa. Doctor Euskadi, muchísimas gracias por la compañía, por solucionarnos nuestras dudas y gracias a todos por acompañarnos en la noche de hoy. Nos estaremos viendo pronto. Una feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.